buenos días. Hoy iniciaremos nuestra quinta lección del área de comunicación. En esta lección abordaremos lo que son los pronombres, el artículo y los verbos. Es importante que revisemos lo anteriormente visto, es decir, el sujeto, el predicado, es decir, todas las formas anteriores de la semántica que ya hemos revisado, para que tengamos de alguna manera un antecedente de lo que veremos hoy y las aplicaciones. Recuerda que la semántica, como lo mencionamos en la sesión anterior, es aquella parte de la gramática y de la lingüística que se encarga de las estructuras que conforman la oración, ¿sí? Es decir, complementa el aprendizaje obtenido cuando hablamos de la sintaxis y también cuando hablamos de la morfología. Es importante que empecemos a encontrarle aplicación a todos estos conceptos semánticos que abordamos desde la sesión anterior, dado que es la única manera en la que nosotros podremos dominarlos. El objetivo de nuestro curso, si bien es recordar todo esto, ya que es un aprendizaje que nosotros obtuvimos en la primaria y quizá también en la secundaria, ciertamente lo que tenemos que hacer es recordar, pero más allá de recordar y volvernos unos eruditos en este tema, para el caso del examen que ustedes van a presentar, alumnos, ustedes tendrán más bien que encontrarle una aplicación directa, inmediata, práctica. En este sentido, bueno, pues vamos a dar inicio a los temas de hoy. Vamos a comenzar con los pronombres. ¿Qué son los pronombres? El pronombre es la parte de la oración que sustituye al nombre, sin embargo, no es una parte de la oración en el mismo sentido que son los sustantivos, el adjetivo, el verbo o el adverbio. En este sentido, el pronombre va a ocupar otra función muy distinta a la que ocupan aquellos que mencionamos, es decir, el adjetivo, el verbo o el adverbio. Es decir, el pronombre, ¿sí?, por sí mismo tiene una función individual y una función que ciertamente no deja de ser importante. Los pronombres son de diversos tipos, tienen funciones muy perfiladas, muy independientes, de las que, bueno, pues hay que estudiar, ¿no?, cómo se van a relacionar con los sustantivos o quizá también con los adjetivos. Es decir, cómo van a fungir para afectar al sujeto. En el caso de los pronombres vamos a distinguir 5 tipos de pronombres, que son los personales, los posesivos, los demostrativos, los relativos, los interrogativos y los indefinidos. Por cuestión de uso, por cuestión de utilidad, de forma común en nuestra lengua, de forma práctica en nuestra escritura, tenemos que tomar en cuenta que los pronombres de mayor utilidad o que utilizamos con mayor frecuencia son los personales, los demostrativos y los interrogativos, así como los relativos. Los posesivos y los indefinidos sí los utilizamos, solamente que en algunos casos estos, ¿sí?, forman parte de los anteriormente mencionados. Es importante que no debemos dejar de darle utilidad a estos pronombres y debemos saber cuándo podemos aplicarlos al dar al utilizarlos, al realizar o desarrollar una oración, un párrafo o un texto. Recuerda, alumno, que esto es para que nosotros finalicemos el ciclo de la comunicación. Es decir, la semántica estudia la estructura de la oración y nosotros, en realidad, aunque parezca lo contrario, o a lo mejor no lo hayamos percibido, pensamos, ¿sí?, como si cada vez que emitimos un juicio, cada vez que expresamos una idea, cada vez que mencionamos algo, en una plática, en una charla de café, en nuestro propio trabajo, nosotros hacemos oraciones, estructuramos con base en oraciones. Entonces, en este mismo sentido, tendremos, ¿sí?, que aplicar esta semántica no solamente a las oraciones escritas, sino también a las oraciones habladas. Es decir, tenemos que tener un correcto lenguaje fonético, así como un correcto lenguaje escrito. Bueno, hablemos de los pronombres. Pronombres personales. Los pronombres personales, bueno, pues la denominación de personales solo está parcialmente acertada,
ya que existen formas que no designan a personas necesariamente o a seres personificados. En español, las dos primeras personas son realmente personales, pero no la tercera. Se puede designar también seres o no personales. Se basan en las personas, se puede intervenir en el coloquio, que son por lo menos tres. Es decir, los pronombres personales lo que hacen es identificar o sustituir, ¿sí? O buscar, más bien, a las tres personas. A la que habla, de quien se habla, aquella de quien se habla, y aquella de quien se tendrá que hablar. Es decir, el yo, el tú y el él. El que habla, con el que se habla y del que se habla. ¿Ok? Y bueno, sus respectivos plurales, ¿no? Es decir, de quienes hablamos, o quienes hablamos, de quienes hablamos, y de aquellos de los que también hablamos. También tenemos pronombres que vamos a llamar demostrativos, como mencionamos hace un momento. Los pronombres demostrativos se caracterizan por su función déctica o mostrativa que les es esencial. Es decir, lo que buscan los pronombres demostrativos es demostrar. Siempre que nosotros tratamos de justificar algo, utilizamos en muchas ocasiones pronombres demostrativos. Cuando tratamos de justificar la propiedad o demostrar la propiedad de un objeto, cuando tratamos de justificar el que decimos la verdad o el que alguien está mintiendo, ahí es cuando utilizamos los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos sirven para nombrar y distinguir elementos que ya se han mencionado anteriormente, pero sin repetirlos. ¿Ok? La forma de estos pronombres demostrativos varía según el género y el número, así como los seres o las cosas que representan. La función que ocupan en la frase no conlleva ningún cambio en su forma. Es decir, lo que se modifica es aquello a lo que están acompañando, más no el pronombre en muchas ocasiones en sí. ¿Ok? Los pronombres demostrativos también entran en el terreno de los llamados relativos, porque producen un concepto, ¿sí? Y sirven principalmente para enlazar una proposición con otra. Llámese proposición a una oración, ¿sí? Hay que recordar, alumno, que tenemos que utilizar ciertos conceptos, ¿no? Y el concepto proposición también significa oración, o bien en el caso de la lógica, significa idea. El más frecuente uso de esos pronombres demostrativos es de adjetivo, es que adjetivan en género, en persona o en número. Ejemplo, dice aquí. El navío que viene de Londres. En este ejemplo es de género masculino, número singular y de tercera persona. Aquí, ¿cuál es el pronombre que viene, el pronombre demostrativo relativo que estamos utilizando? ¿Qué? El navío que viene de Londres, es decir, está acompañando al género masculino, número singular y en tercera persona. Tenemos otro ejemplo que dice, en vosotras, ¿qué me oís? Dice, es de género femenino, número plural y segunda persona. A esto es a lo que le llamamos que un pronombre sea relativo. Pero aquí en este caso está funcionando como demostrativo, dado que demuestra que un navío viene de Londres y que, bueno, pues aquellas o vosotras me oís. ¿Ok? También tenemos otros pronombres demostrativos, en el caso del que, o sea, vamos a seguir hablando un poquito del que, ya que es un pronombre tanto demostrativo como relativo y es multifuncional, lo utilizamos en muchísimas ocasiones. Es decir, todo el tiempo está presente en nuestras charlas, en nuestras justificaciones, en casi todo lo que decimos y todo lo que escribimos. Puede ser sujeto y término y complemento. Es decir, este pronombre puede ocupar todas esas tres funciones, cosa que no es tan común con los demás pronombres. ¿Ok? En todos los ejemplos anteriores pues, funcionó como sujeto. Miren, la casa que habitamos. Aquí es complemento acusativo, está acusando que habita en una casa. ¿Sí? Otro ejemplo que tenemos es, y las plantas de qué esta alfombra da la ribera. Las plantas de que está alfombrada la ribera. Aquí el término se está utilizando como término en el ejemplo de las plantas que está ocupando la ribera. ¿Ok?
Pronombres relativos. Seguimos con los relativos, dado que tienen una, como ya expresé hace un momento, son multifacéticos, multifuncionales. Los pronombres relativos pasan a ser interrogativos acentuándose. Es decir, también tienen esa otra posibilidad. Aquí tenemos como ejemplo, ¿qué pasajeros han llegado? ¿Sí? El qué es aquí adjetivo y forma parte con pasajeros, el sujeto de la proposición. Es decir, ¿qué pasajeros? Funciona como adjetivo, pero también funciona como sujeto, uniéndolo al sustantivo pasajeros. ¿Qué ha sucedido? Es nuestro siguiente ejemplo. Y bueno, en este, el qué hace de sujeto y es un sustantivo, porque envuelve al significado de cosa a cosas. Es decir, ¿qué ha sucedido? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, está funcionando como un sujeto sustantivado. De lo dicho, se sigue que un complemento puede tener por término no solamente un sustantivo, sino también un predicado, un adverbio, un complemento, sino también una proposición interrogativa indirecta. Pero es porque las proposiciones interrogativas indirectas hacen en la oración el oficio de sustantivo. Es decir, a pesar de que es asimismo también una proposición, en este caso también puede funcionar como un sustantivo que asimismo funciona como un pronombre relativo. Alumno, tienes que tomar en cuenta, ¿sí?, que una palabra puede fungir varias opciones, puede fungir varias funciones más bien. Puede ser pronombre, puede ser sujeto, puede ser preposición, puede ser adverbio, etc. Es decir, en el caso de la lengua castellana es tan flexible, como en algún momento lo mencionamos, que una parte de la oración puede tener diversas funciones. Siguiendo con los pronombres relativos. En lugar de las expresiones el que, los que, las que, empleamos muchas veces el sustantivo quién, quiénes, cuando el relativo se refiere a persona o cosa personificada. Un ejemplo de esto es, la culpa no fue tuya, sino de quien te aconsejaba. ¿Sí? Aquí podríamos aplicar, la culpa no fue tuya, sino del que te aconsejaba. Pero para evitar esa cacofonía, más bien utilizamos la culpa no fue tuya, sino de quien te acompañaba o te aconsejaba. ¿Quién? Se hace interrogativo acentuándose, así como también qué. Equivale entonces a qué persona y puede ser sujeto, predicado o término. En este caso, ¿quién lo podemos utilizar en las siguientes 4 acepciones? ¿Quién ha venido? ¿Quién era aquella señora? ¿A quién se llama? ¿A quién llaman? Es decir, este pronombre quién, acompañado de un artículo y bien acompañado de algún complemento o predicado, bueno, pues puede ser utilizado en diversas maneras. Es importante entender que el que tenga esta flexibilidad, el qué y el quién, ¿sí?, no nos da de alguna manera la libertad de utilizarlo de manera indiscriminada. Tenemos que tener cuidado y acentuarlo cuando deba de acentuarse. No olvides, alumno, que tenemos que utilizar no solamente el acento para acentuarlo, sino también tenemos que utilizar los signos gramaticales de interrogación, tanto el que abre como el que cierra. Debes de ir recordando todas estas situaciones, todos estos, consejos o estas reglas gramaticales, ortográficas, ¿sí?, y utilizarlas en tu vida cotidiana. Recuerda que estás aplicando o aplicarás a un examen por competencias, por experiencia. Entonces, entre más conocimientos empíricos o de experiencia poseas, pues evidentemente hará un mejor examen del que tú esperas. Siguiendo con los pronombres relativos, tenemos el relativo cuyo, pronombre adjetivo, es decir, es un pronombre que también tiene una función en algunas ocasiones de adjetivo, que es un tiempo posesivo relativo, equivale a de qué o de quién, en el sentido de posesión o pertenencia. Como suyo equivale a de él, de ella, de ellos, de ellas, de ello. Es decir, también es muy relativo porque puede funcionar en el caso de interrogación, puede funcionar en el caso de posesión.
Es decir, es relativo, pero también funciona como un pronombre posesivo. Aquí tenemos un ejemplo, dos ejemplos más bien. El primero dice, el árbol cuyo fruto comimos. Aquí se hace, aquí en este caso, ¿sí? Dice cuyo fruto comimos. Es decir, no funciona como interrogante, sino está funcionando como demostrativo o inclusive como posesivo. O sea, ¿de quién era el fruto? Pues de ese árbol. Y otro ejemplo que tenemos es, ¿cuyo es aquel hermoso edificio? Es decir, aquí está funcionando como pregunta. O sea, ¿de aquel edificio de quién es? En este caso, en el caso de la interrogación, esta práctica es limitada, casi no se utiliza, ya que debe de referirse en muchas ocasiones a personas, más no a objetos sustantivados. Y bueno, pues en este caso muchas veces tenemos que utilizar el verbo ser. Entonces, el utilizarlo en forma de pregunta o en forma de pronombre interrogativo es una práctica poco limitada. En el caso del ejemplo anterior, sí está aplicado de manera más frecuente y es la forma en la que comúnmente lo utilizamos, ¿no? Cuando decimos cuyo auto, ¿no? Viajé en cuyo auto era veloz, ¿no? Pero muy pocas veces utilizamos esta expresión como la de cuyo es aquel hermoso edificio. Entonces hay que tener mucho cuidado en utilizar este pronombre relativo. Siguiendo con estos relativos, decimos los pronombres interrogativos junto con los indefinidos presentan características peculiares. Los pronombres interrogativos son usados en la interrogación parcial, o sea, aquella en la que se pregunta por el sujeto, el predicado nominal o los complementos. Recuerda, alumno, que una función o parte de las funciones básicas de los predicados, de los verbos, de los adverbios, los pronombres en este caso, es la acción directa del sujeto, cosa que es lo que nos está diciendo este primer párrafo. Algunas lenguas distinguen formas interrogativas animadas, es decir, relativas a seres animados o inanimados, como restos de un antiguo estado, de cosas en cuanto al género, en el que se distinguen de un modo general entre dichas categorías. El español, quien, por ejemplo, solo se emplea con personas, y a la inversa, que se usa solamente con cosas o ideas. La distinción entre masculino y femenino no existe. Es decir, aquí tenemos otros pronombres relativos interrogativos, como el caso de cómo, quién, dónde, por qué, cuándo, cuánto. En este caso, estos pronombres fungen para el caso de los masculinos como para el caso de los femeninos. ¿Sí? También aquí encontramos algunas formas como el para quién o para qué, pero al ser formas perifrasíticas son formas que casi no utilizamos, que utilizamos de una manera más rebuscada. ¿Ok? Pronombres numerales. ¿Cuáles son los pronombres numerales? Los numerales son un tipo de partículas que hay que relacionar con los indefinidos de cantidad y por otra con los adjetivos calificativos, de cuáles se diferencian porque en lugar de expresar cualidad indican cantidad. En realidad forman un grupo dentro de ellos. Es decir, los pronombres numerales lo que hacen es complementarse con otros pronombres. Antes de explicar la verdadera naturaleza de los numerales, es mejor identificar todas las clases que hay. ¿Cuáles son estos? Numerales ordinales. Se confunden con los adjetivos calificativos. Se pueden colocar o bien delante o detrás del sustantivo y presentan variaciones de género y número según el sistema al que acompañan. Aquí ejemplos que tenemos son estos. La última de la fila suspende siempre. El primer autobús sale a las 10 horas. Es decir, aquí última y primer está fungiendo como pronombre numeral, ¿sí? Y bueno, así tiene variación de número, de género, ¿ok? Los otros pronombres numerales son los cardinales. ¿Cuáles son estos? Tienen un valor puramente adjetivo, 1, 2, 3, etcétera. Sin embargo, cuando nos referimos al número por sí mismo, el 3, el 4, aquí nos encontramos con el sustantivo.
no presentan variaciones de género ni número. Es decir, son muy específicos, 3, 4, 5, 6. Aunque también, como ahí dice, también se convierten en sustantivos, dado que son sustantivos que denotan cantidad. ¿Ok? Aquí ejemplos que tenemos es, en la caja había 3 cartas. ¿Sí? Y también dice, en los 2 casos se repite la terminación. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, nuestros pronombres, que en este caso en el primer ejemplo es 3 y en el segundo es 2, ¿sí? Están fungiendo una función muy específica de pronombre numeral, aunque claro, también puede ser confundida con un sustantivo o bien como parte del sustantivo. ¿Okay? ¿Qué otros pronombres numerales tenemos? Tenemos los determinantes, que también se denominan partitivos. Señalan una parte de la unidad. Cuando decimos medios, doceavo, cuarto, quinto, sexto, es decir, cuando estamos haciendo partituras, cuando estamos de alguna manera fraccionando. ¿Ok? También tenemos el multiplicativo. Como ejemplos tenemos doble, triple, cuádruple, quíntuple, etcétera, etcétera, etcétera. Y distributivo, que también son conocidos como sendos, que es dual, que significa ambos. ¿Ok? En el caso de los pronombres, debes de tomar en cuenta que su utilización es múltiple, como ya lo habíamos expresado, y que en algunos casos, como mencionamos en estos últimos, pueden ser confundidos con un sustantivo. Tienes que tener mucho cuidado para identificarlos. Ahora bien, el artículo. Vamos a hablar un poquito en el caso del artículo. En el caso del artículo, se antepone al sustantivo para enunciar su género, su número y su función gramatical. Con frecuencia el artículo determina la extensión del sustantivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues como aquí en el ejemplo. Decimos comprar libros, comprar los libros. Tenemos 2 ejemplos, comprar libros, comprar los libros. En el caso del primer ejemplo no hay artículo, comprar libros no lleva artículo. En el caso del segundo ejemplo, comprar los libros sí hay un artículo. El artículo es los, que como dice ahí tiene una concordancia en el caso de libros, en el caso de que son plurales los dos, y además de que son masculinos. Aunque aquí hay un poquito más que analizar. En ese sentido, en el primer caso queda completamente indeterminado el sustantivo libros. No sabemos a cuántos libros nos referimos, ¿sí? Cuando decimos comprar libros, voy a comprar libros, pues bueno, pues es muy ambiguo. ¿Con cuántos voy a regresar? Puedo regresar con 2, puedo regresar con 3, puedo regresar con 20. Pero en el caso del segundo, en cambio en el segundo, cuando decimos comprar los libros, entendemos que se trata de libros conocidos por la persona a quien dirigimos la palabra. Si yo digo en la casa, voy a comprar los libros, pues seguramente en la casa saben qué libros voy a comprar y que quizá voy a regresar con 5 libros que son los que necesito comprar. Es decir, ahí encontramos la función de los artículos y cómo tiene concordancia con el sujeto. Siguiendo con el artículo. Dice, las formas del artículo son el, la y lo para el masculino, femenino y neutro en el caso del singular. Respectivamente, los, las para el plural, masculino y femenino. Este artículo se llama determinado. Delante de nombres femeninos que empiezan por A acentuada y HA, tendríamos la función de usar el, un artículo determinado que es el, que es un masculino, como el caso de helada, el agua, el áncora. Se usa también el artículo indeterminado, en el caso de los indeterminados, un, una, unos, unas. Se llama así porque delimita el concepto del sustantivo mucho menos que el artículo determinado. Aquí tenemos 2 ejemplos. Te entregaré un libro. Y tenemos el siguiente ejemplo, que es te entregaré el libro. En el primer caso puede ser un libro cualquiera. Y en el segundo es un libro que ambos conocen. Sí, yo te digo, bueno, pues te voy a traer un libro. Pues puede ser cualquier libro, uno que me haya gustado, uno que me encontré por ahí, ¿no? Pero cuando te digo, te voy a traer el libro, ¿qué quiero decir esto? Estoy dando una particularidad. Es aquel libro del que quizá ya te hablé.
Entonces aquí ya hay una sintonía y por lo tanto también se está cerrando el ciclo de la comunicación, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, a lo que vimos desde la primera sesión. Nosotros tenemos que estar cerrando ciclos de comunicación. De eso se trata en realidad el cubrir la competencia que nos piden en nuestro examen. Siguiendo con el artículo, aquí tenemos los artículos determinados y los indeterminados. En el caso de los determinados, tenemos masculino, femenino y neutro, que es el, la, lo, en el caso de los singulares, y los, las, en el caso de los plurales. En el caso de los indeterminados, tenemos masculino y femenino. Los singulares son uno para el caso del masculino, una para el caso del femenino, y bueno, para el caso del plural, unos en el masculino plural y unas en el femenino plural. Ahora bien, vamos a comenzar con una parte un poco más compleja, que es el caso del verbo. En realidad el artículo fue una parte demasiado sencilla, demasiado fácil de comprender, ¿no? Y que de alguna manera su función es muy práctica y quizá la entendimos de una manera más rápida y más sencilla que el caso de los pronombres. Para el caso del verbo sí te voy a pedir un poquito más de atención, un poco más digamos, de concentración, dado que el verbo es multifuncional, hay diferentes tipos y tiempos de verbo y por lo tanto tendremos que poner un poquito de mayor atención. ¿Qué es el verbo? El verbo es la parte de la oración que expresa acción, presión o estado. ¿Sobre quién? Sobre el sujeto. Recuerda, lo que hace el predicado, lo que hace el verbo y lo que hacen los demás, complemento directo, circunstancial, indefinido, etcétera, afectan directamente al sujeto. El concepto de verbo aparece unido a una importante función dentro de la oración, el predicado. Es decir, el verbo muchas veces va ligado al predicado, porque juntos así afectarán al sujeto. Por ello, la presencia del verbo es indispensable para formar una oración. Es decir, si no hay una acción que afecte al sujeto, pues ciertamente pues no encontraremos una funcionalidad en esa oración. Es decir, no tendría razón de ser. ¿Sí? Como qué ejemplos, el perro está ladrando. Bueno, pues ¿quién es el sujeto? El sujeto es el perro. ¿Y cuál es la función del verbo? Pues ladrar, está ladrando, ¿sí? Es decir, se encuentra ladrando. Aquí hay una función. Si no existiera estos verbos, está y ladrando, pues ciertamente no tendrían razón de ser el sujeto, ¿no? Es decir, también nos ayuda en cierta manera a las cacofonías, ¿sí? Hay que entender y hay que hablar con propiedad. No es lo mismo decir el perro está ladrando que el perro ladra o el perro ladrando. El perro ladrando pues realmente no es una construcción proposicional o una oración bien elaborada. Por ahí le falta su verbo. El verbo suele combinarse con determinados morfemas. Recordemos que eran los morfemas. Los morfemas eran aquellos morfemas gramaticales que acompañan al lexema y que le dan movilidad, que le dan género, que le dan número, que le dan tiempo. Que indican el tiempo, modo, aspecto, voz, número y persona. ¿Sí? La persona es común a los pronombres personales. El número es común al nombre. Es decir, el verbo sí afecta al sujeto, afecta a la persona y también puede llegar a afectar al pronombre. El tiempo, el modo y el aspecto son en español solo verbales y también la voz, aunque no existe para esto un medio de expresión tan claro. Tipos de verbo. Al igual que los sustantivos existen verbos simples y compuestos, como cuáles: beber, entresacar. El verbo beber es un verbo simple, ¿sí? El verbo entresacar es un verbo compuesto. Primitivos y derivados. Un primitivo es dar, un derivado es abofetear, ¿sí? Que deriva de bofetada. Derivados de otras categorías de sustantivos, como martirizar, de adjetivos como endulzar, y también de otros verbos como reconstruir, ¿sí?
construir, reconstruir. Sin embargo, existen otras distinciones más importantes desde el punto de vista de la forma gramatical, que los vamos a ver más adelante. Verbos transitivos e intransitivos. Los primeros admiten un complemento directo a diferencia de los segundos. El verbo no puede considerarse ni transitivo ni intransitivo aisladamente, solo su función en la frase le ha de dar su carácter, su función. Es decir, de acuerdo a su función, pues encontrarán el carácter de ser transitivos o de ser intransitivos. Ejemplos de estos: llevar, decir, hacer. Son verbos transitivos que siempre necesitan de un complemento directo. ¿Sí? No puedo decir nada más llevar. No, pues llevar las cajas. O decir la lección. O de hacer la tarea. ¿Sí? Es decir, un verbo transitivo no funciona si no tiene a sí mismo un complemento directo, ya que ninguna expresión, como dice aquí, llevar, decir o hacer por sí sola es completa. ¿Ok? Otros verbos como comer o beber tienen posibilidades transitivas o intransitivas. Voy a comer. Si yo digo voy a comer, no necesariamente tengo que decir voy a comer pato al horno o voy a comer un pollo rostizado. Con que diga voy a comer, es que voy a ir a satisfacer mi hambre y solamente y se acabó. Entonces puede ser un verbo, en este caso transitivo, porque puedo decir voy a comer pollo, como simplemente voy a comer. En el caso de voy a comer, pues se convierte en un verbo intransitivo. Entonces tienen estas posibilidades, pero no en todos los verbos. Verbos copulativos y auxiliares. El verbo copulativo sirve esencialmente para unir al sujeto con el predicado nominal. Los verbos copulativos, por excelencia, son ser, estar y parecer. Con ser, el predicado se expresa como una cualidad del sujeto y con estar, en un estado, lo que se expresa. Ejemplo: la anciana está sentada. Aquí hay una, digamos, acción copulativa entre la anciana, que es nuestro sujeto, y está. ¿Sí? ¿Qué está? Pues está sentada. Los verbos transitivos pueden desempeñar en algún caso una función copulativa, como en el siguiente ejemplo. Dice: tengo mi padre enfermo, que también equivale a mi padre está enfermo. ¿Sí? Es decir, aquí este verbo transitivo, que es tengo o está fungiendo como copulativo en el segundo ejemplo. Los verbos auxiliares son aquellos que se unen al participio gerundio e infinitivo, formando así perífrasis verbales, como ir a comer, tengo que estudiar, que es una perífrasis verbal. Cuando se unen dos verbos y que están unidos en algunos casos por una preposición, como en el caso de ir a comer o tener que estudiar. La lengua española es rica en construcciones perifrásticas con verbos auxiliares que le permiten complementar la conjugación que podríamos llamar normal en la expresión de ciertos morfemas, voz, aspecto y tiempo. Los reflexivos, a diferencia de las otras modalidades, estos verbos se forman con un verbo y la partícula se. Hay que tener claro que no todos los verbos son capaces de tener forma reflexiva, ¿sí? Como lavarse, peinarse, ducharse, ¿sí? Es decir, son muy pocos los verbos que tienen la capacidad de convertirse en reflexivos porque se les agrega el se, ¿no? Como en el ejemplo estos que tenemos, estos tres: lavarse, peinarse, ducharse, asearse, ¿no? Transportarse, emplearse, educarse, ¿no? Hay otros verbos a los cuales no le podemos aumentar este gramema C y por lo tanto, bueno, perderían, digamos, funcionalidad como verbo y, bueno, entraríamos en una cacofonía también. Los accidentes del verbo, ¿qué son los siguientes? El tiempo, el número, la persona y el modo. ¿Qué hacen estos accidentes del verbo? En el caso del tiempo, los tiempos gramaticales son las formas en que el verbo toma para dar a conocer el momento en que sucede lo que el verbo significa. Ejemplo, o aquí tenemos varios ejemplos: ayer bebí, ahora duermo, mañana trabajaré. Es decir, ayer, ahora y mañana están fungiendo como el tiempo, es decir,
le están dando una categorización de tiempo a esos verbos. Los tiempos verbales se dividen en dos, simples y compuestos. Los simples son los que constan de una sola forma verbal, como en el caso de como, cantaré, cerraría. Y los tiempos compuestos son los que tienen una forma verbal auxiliar, que normalmente es el haber y del participio del ver que se conjuga. He constituido, has dicho, había realizado. Es decir, una forma simple del tiempo de los verbos es únicamente un verbo, como, cantaré, cerraría. En el caso de los verbos compuestos, pues es he constituido, has dicho, había resaltado, es decir, o había realizado. Es decir, aquí lo que hacemos es anexar, para complementarlo o para componerlo, el verbo haber. Tenemos otras formas de los verbos. Hablamos de los... Hay tres tiempos, vamos a hablar de los tiempos, que son fundamentales, son los tres básicos: presente, pretérito y futuro. En el caso del presente indica la acción o el estado actual. Como ejemplos tenemos ahora viajo, en el caso del presente. En el caso del pretérito dice da a conocer la acción o el estado en un pasado. Ayer fui. Y el futuro expresa una acción o estado que va a venir. Mañana responderé. Es decir, aquí encontramos tres ejemplos de la aplicación de los tres tiempos fundamentales de la lengua española. Tiempos gramaticales. Aquí tenemos una pequeña tabla. Vean la pantalla, dice tiempos simples y tiempos compuestos. En el caso de los tiempos simples hay modo infinitivo, y en este caso es infinitivo simple, gerundio simple y participio. En el modo indicativo tenemos el presente, el pretérito imperfecto y el pretérito indefinido. En el modo potencial, simple o imperfecto. En el modo imperativo tenemos presente. En el modo subjuntivo tenemos presente, pretérito imperfecto y futuro imperfecto. Para los tiempos compuestos tenemos modo infinitivo, pero ahí en forma de infinitivo compuesto, de gerundio compuesto. También en ese tiempo compuesto tenemos el modo indicativo en forma de pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto y pretérito anterior, así como futuro perfecto. En el modo potencial únicamente tenemos también compuesto perfecto. No existe modo imperativo, solamente por último modo subjuntivo para el caso de los compuestos, que se compone del pretérito imperfecto, del pretérito pluscuamperfecto y del futuro perfecto. Estos tiempos gramaticales en muchas ocasiones los utilizamos en diversas maneras, de formas muy variables, ¿sí? Pero aquí lo que nos interesa es que por lo menos aprendamos a utilizar de manera correcta los tres fundamentales. Es decir, te menciono todos estos tiempos para que sepas que los hay, para que no desconozcas y porque además en algún momento los utilizas, ¿sí? Pero nos interesa de manera esencial el uso de los tres básicos que hace rato mencionamos. El número, ahora vamos a hablar del número. El número es la variación del verbo según se refiere a uno o a varios sujetos. En español encontramos singular y plural, no hay más. Singular si el verbo se refiere a un solo sujeto, como en los ejemplos que vienen ahí en la pantalla, que son yo canto, tú escribes, Marta estudia, el gato come. Es decir, estamos aplicando el yo, tú, él. Plural si el verbo se refiere a más de un sujeto. Aquí ejemplos que tenemos es nosotras cantamos, vosotros escribís, Marta y José estudian, que sería ellos, el gato y el perro comen, que sería ellos comen, ¿no? La persona, ahora en el caso de la persona, sirve para señalar la persona que realiza la acción del verbo, primera, segunda y tercera persona. El verbo está en primera persona cuando éste se refiere a la persona que habla. Yo hablo, el ejemplo es este, yo hablo. El verbo está en segunda persona cuando éste se refiere a aquella con la que se habla. Como ejemplos tenemos, tú estudias, es decir, yo hablo, el que habla, tú estudias, al que le hablo. Y en la tercera persona, el verbo está en tercera persona cuando éste se refiere a aquella persona de quien se habla. Pedro come o él come. Es decir, yo hablo, es decir,
el que está hablando, tú estudias, es decir, el que te está hablando, y en el caso de él come o Pedro come, del que se está hablando. El mismo caso es para los plurales. Ahora bien, vamos a hablar de la voz. ¿Qué es la voz? La voz sirve para señalar si la acción del verbo es realizada por el sujeto o éste recibe la acción. En español hay voz activa o voz pasiva. Es decir, la voz es la que nos da de alguna manera la conexión con ese sujeto. Si el sujeto está realizando la acción, ¿no? O si le afecta a la acción, ¿sí? También toma esto en cuenta, alumno. El que un sujeto sea afectado por el verbo puede ser en dos maneras, ya sea que realice la acción que está señalando el verbo, o sea que sea afectado por la voz que señala el verbo, ¿no? Es como si yo expreso, Juan come. No es lo mismo, ahí en ese caso Juan está realizando la acción de comer. Pero si decimos, se comen, o Juan es comido, ¿no? Pues es que él está siendo afectado por esa acción del verbo. El verbo está en voz activa cuando el sujeto realiza la acción que el verbo expresa. Ernesto camina. A ver, volvamos a leer la definición. El verbo está en voz activa cuando el sujeto realiza la acción que el verbo expresa. Ernesto está caminando, por lo tanto, esa es una voz activa. En el caso de la voz pasiva dice, el verbo está en voz pasiva cuando el sujeto recibe la acción expresada por el verbo. En este ejemplo, 100 años de soledad fue escrito por Gabriel García Márquez. América fue conquistada por los europeos. Es lo que hace rato mencionábamos. En el caso del ejemplo de Ernesto camina, que pertenece a la voz activa, Ernesto está realizando el verbo, es decir, él funciona en relación al verbo. En el caso de 100 años de soledad fue escrito por Gabriel García Márquez, o el caso de América fue conquistada por Europa. En el caso de Gabriel García Márquez, bueno, pues en el caso de 100 años de soledad más bien, pues se le achaca que fue escrita por Gabriel García Márquez. En el caso de América, bueno, pues se le está de alguna manera indicando que fue conquistada por los europeos. Entonces, estas son las diferencias entre la voz activa y la voz pasiva. Entonces, también tendremos que aprender a diferenciar cuando utilizamos cada una de las voces. Esto es muy importante, porque una voz activa o una voz pasiva mal empleada, ¿sí?, no puede cerrar el círculo o el circuito de la comunicación. ¿Ok? En el verbo hay tres formas, en el caso del español, que son el infinitivo, el gerundio y el participio. Hablemos de cada uno de ellos. En el caso del infinitivo es un sustantivo verbal, puede desempeñar en la oración todos los oficios que corresponden al sustantivo, mas no por ello deja de tener cualidades y empleos propios del verbo. Es decir, el que pueda desempeñar oficios que corresponden al sustantivo no lo exoneran de su trabajo, de su función verbal, con la única restricción de no poder expresar por sí mismos tiempos y personas, es decir, en ese caso estarían limitados en su forma infinitiva. El infinitivo como nombre puede ejercer dos funciones, o bien como sujeto o como complemento directo. Aquí tenemos ejemplos. El comer bien es importante para la salud. Es decir, aquí está funcionando como, está sustantivado en el caso de comer, y bueno, dice que es importante para la salud. Me gusta ir de compras. ¿Sí? Aquí también está sustantivado, pero está restringido en cuántas veces o el número de personas que van a ir de compras. Me gusta, a mí me gusta. Sí está funcionando, está dándole la primera persona del singular, pero ciertamente está muy limitado en otro tipo de cosas. El infinitivo como verbo puede ser activo o pasivo. No me gusta esperar, es otro ejemplo. No me gusta ser esperado. Admite pronombres encíclicos. Aquí un ejemplo que tenemos es he venido a verte. En este caso, bueno, pues también está fungiendo como verbo, ¿no? Y bueno, apoyado por pronombres. En el caso del gerundio, el gerundio expresa coincidencia temporal o anterioridad inmediata.
respecto al verbo principal. En castellano el gerundio tiene las siguientes funciones. De adverbio, no me hables gritando. Es decir, aquí está fungiendo como un adverbio. De adjetivo, vi a Juana paseando. Esto es, pues que paseaba. ¿Sí? Es decir, ahí también está fungiendo con respecto al verbo principal, ¿no? O sea, vi a Juana paseando. El verbo principal es vi y el gerundio en este caso está fungiendo como un verbo auxiliar. Durativo, modal del verbo, la fortuna va guiando nuestros pasos. También aquí está siendo como un gerundio en guiando. El caso del adverbio que es gritando. El verbo, en el caso del participio, es un adjetivo verbal. A causa de esta doble naturaleza, puede construirse como adjetivo independiente o entrar en construcciones total o parcialmente asimilables a las del verbo conjugado. Por su forma puede ser regular, cuando termina es ado, ido, abandonado, pulido. Irregular si tiene la terminación abierto, escrito, hecho. Numerosos verbos presentan un participio regular y otro irregular. Se emplea como adjetivo y irregular para formar los tiempos compuestos con el verbo haber. En este ejemplo tenemos el agua bendita y el obispo han bendecido a los fieles. Es decir, aquí está fungiendo como un irregular porque está acompañado por el verbo haber, aunque también hay que recordar que puede funcionar como un regular, ¿sí? por la terminación ado, ido, en el caso de los ejemplos abandonado y pulido. Bueno, pues con esto concluimos nuestra lección. Hoy aprendimos el uso de los pronombres, tipos y aplicaciones. Vimos que había pronombres personales, pronombres demostrativos, pronombres interrogativos, numerales y relativos. De hecho, inclusive entendimos que en el caso de los relativos, quizá eran los que tenían un mayor número y un mayor número de funciones y aplicaciones dentro de la oración. No debes olvidar, alumno, que en el caso de los pronombres, también el pronombre puede fungir como en varios sentidos dentro de la oración. No solamente se quedan como pronombres, pero también por esta misma naturaleza pueden ser confundidos con otras partes de la oración, sin siquiera o verdaderamente tener esa funcionalidad. También revisamos el artículo, ¿no? En el caso de los artículos entendimos que había dos tipos, los determinados y los indeterminados, ¿no? Los primeros que señalaban de forma muy particular, ¿no? El la, el el, el o, ¿no? El los y las, que bueno, de una manera muy particular señalaban al sujeto, pero también en el caso de los otros, ¿no? De los indeterminados, pues encontramos los unos, unas, uno, una. Es decir, que nos daban ahí una sensación o una particularidad de poca definición sobre objetos. También recordemos un poquito que el artículo nos ayuda para identificar o puntualizar un objeto o una persona, ¿no? Como en el ejemplo de voy por libros o voy por los libros, ¿no? Es decir, nos ayudan a eliminar esas ambigüedades en el lenguaje. Vuelvo a lo mismo, alumno. El objetivo de la prueba de comunicación es que tú demuestres que tienes la capacidad de cerrar los circuitos de la comunicación, los circuitos del habla, no solamente escrita, sino también hablada, es decir, en forma fonética. También hablamos del caso de los verbos y de sus funciones. Hablamos cómo los verbos también tienen varias particularidades, tienen tiempo, ¿no? Tienen forma, tienen tienen tiempo, tienen personas, ¿no? Y cómo estas a su vez tendrán que afectar al sujeto de acuerdo a la voz en la que estén, ¿no? Que recordar, si están en voz activa, el sujeto realiza la acción; si está en voz pasiva, el sujeto es afectado por la acción del verbo. También por ahí hablamos, ¿no? de los tres modos verbales: el participio, el gerundio, ¿no? Y también, además, del infinitivo. En este caso, vuelvo al infinitivo, quizás esta es la parte más compleja para todos nosotros, en el caso de las formas verbales,
caso del infinitivo, bueno, hay que recordar que puede utilizar varias o puede fungir de diversas maneras dentro de la oración, ¿no? Inclusive puede ser un sustantivo, ¿no? O hasta un sujeto en algunos casos. En el caso del gerundio, bueno, pues expresa la coincidencia temporal o anterioridad inmediata respecto al verbo principal. Es decir, en el caso de un verbo en gerundio, siempre complementará o fungirá como auxiliar en el caso de un verbo personal, ¿no? Y en el caso del participio, bueno, pues en este sentido hay de dos, ¿no? Regular y irregulares. En el caso de los regulares, terminados en ado, ido, ¿no? Que puede fungir por sí solo, o en el caso de los irregulares, que bueno, tiene otro tipo de terminación, pero que estará acompañado del verbo haber para que pueda funcionar como participio irregular, ¿no? Como en los casos de el agua bendita y el obispo ha bendecido a los fieles. En la siguiente lección, alumno, ya empezaremos a hablar de otros usos de la construcción de la oración, es decir, cómo vamos a confeccionar una oración desde su parte más básica, con el sujeto, el predicado, el verbo, los complementos, etcétera. Es decir, hablaremos cómo estos se van colocando, cómo se va construyendo y empezaremos también, en cierta manera, a identificarlos dentro de algunas oraciones. Es importante, alumno, que repases toda esta área de pronombres, toda la lección con respecto también a los artículos, que muchas veces nos olvidamos de emplearlos y pensamos que los artículos no tienen importancia, pero sí la tienen. Recuerda la concordancia entre ellos, ¿no? Si estás hablando de un singular, pues tendremos que utilizar un artículo en singular. Si estás utilizando un sujeto en forma masculina, pues el artículo tendrá que ser en forma masculina, así como también si es femenino, pues también el artículo tendrá que estar en su forma femenina. En el caso del verbo, no olvides los tres tiempos del verbo, no olvides las personas del verbo y no olvides cuáles las múltiples funcionalidades o las múltiples funciones del verbo, dado que esto, ¿sí?, nos ayudará nuevamente, repito, a cerrar el circuito o círculo de la comunicación. En la siguiente lección, además de lo que ya mencioné, empezaremos también quizá a hablar de algunas figuras retóricas. Es importante que entendamos qué son las figuras retóricas dentro del lenguaje escrito y cómo funcionan asimismo en el lenguaje hablado. Las figuras retóricas son importantes en el sentido de que le van a dar, ¿sí?, peso a las emociones poéticas o bien en el caso de la prosa, en el caso de las novelas, de los cuentos e inclusive de los ensayos. Tienes que tomar en cuenta, alumno, que todo lo que hemos aprendido también te ayudará a la construcción de tu ensayo, ¿sí? Tendrás que elaborar, recuérdalo bien, un ensayo para la segunda parte del examen, la segunda fase en el área de la expresión escrita. Bueno, pues toma en cuenta todos estos consejos que estamos abordando en el verbo, en el artículo, en el pronombre, dales un empleo adecuado, ¿no? No los eches por borda, ¿sí? Bueno, pues por mi parte, en esta lección ha sido todo y bueno, nos vemos en la siguiente.